Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio del Despertar y un capítulo más quiero darte la bienvenida a nuestro canal de formación y de desarrollo espiritual. Bienvenido, gracias por escogernos. Recibe un cordial saludo desde España, desde la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Continuamos con nuestro MAE, como coloquialmente lo conocemos, nuestro Manual de Adiestramiento Espiritual. Ya sabes que lo puedes adquirir por Amazon desde cualquier parte del mundo, te va a llegar. Ahí vamos a añadir el enlace en la descripción, el link, para que simplemente pinches ahí y te lleve a la página para poder solicitarlo. Te lo recomiendo, como ya sabes, para que lo puedas tener en tu casa para futuras consultas. Así que comenzamos con el capítulo de hoy, que es el capítulo 34. Son realmente dos temas en uno. Vamos a ver y vamos a hablar sobre la unidad y el convencimiento. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña que el Señor Jesús quiere que su iglesia se mueva en unidad. Eso es evidente, lo podemos ver o lo puedes buscar, por ejemplo, en Juan 17:23, Efesios 4, del 1 al 16, Romanos 15:5, Segunda de Corintios 13:11, Filipenses 4:2, Primera de Pedro 3:8, etcétera, 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 ¿vale? Así que, como es algo importante para el Señor, obviamente se ha convertido en un blanco principal, uno de los objetivos principales del enemigo, donde quiere atacar es a la unidad. Y bueno, quizás esta lección te suponga o te aporte un punto de vista diferente al que no estás acostumbrado o que quizás no te esperes. Por eso, de forma específica, por eso de forma consciente e intencional, esa era la palabra, de forma intencional lo he añadido, ¿vale? También para que puedas ver este tema desde otro prisma, desde otro punto de vista, ¿vale? Dice Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ¿vale? Así que es importante, por supuesto, velar por la unidad de la iglesia. Ahora bien, ¿cuál ha sido el problema que yo me he encontrado respecto a este tema? Es que la unidad, tal como algunos lo han entendido o la han entendido, es una utopía, ¿vale? Una utopía, ¿qué es esa palabreja? Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación, ¿vale? Es una magnífica idea, pero no se puede llevar a cabo. Así que la unidad, si lo vemos desde el prisma doctrinal, ¿vale? La unidad vista desde el prisma doctrinal es una utopía. Y ese es un gran error que yo he visto que se lleva cometiendo desde hace muchos siglos. Es que la Iglesia quiere conseguir la unidad en la doctrina. Pero por mi experiencia propia y por todo lo que he analizado, es imposible que eso se consiga. Entonces tenemos un pequeño problema, porque nunca va a existir la unidad desde la base de la doctrina. Así que creo que por eso debemos enfocar este tema desde otro punto de vista. La doctrina siempre va a separar más que va a unir, siempre. De hecho, el sistema de denominaciones dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, aunque algunos intentan defenderlo con algunos argumentos, personalmente yo no lo encuentro en la palabra de Dios. Y evidentemente no es el diseño original de Dios, ¿vale? No tengo nada en contra de las denominaciones en sí o de alguna denominación en concreto, pero es que no aparecen en la palabra de Dios por ningún lado, ¿vale? Y lo que sí estoy en contra es de politizar, de institucionalizar todo lo que tenga que ver con el Evangelio, porque al final eso nos lleva indefectiblemente al espíritu religioso, eso nos lleva al legalismo, eso nos lleva a la corrupción sistémica siempre, ¿vale? Así que las denominaciones en sí mismas ya son división. Aunque después se intente luchar, entre comillas, por la unidad entre ellas, el hecho de crear una denominación ya es una semilla de división en sí misma, aunque lo queramos maquillar, espiritualizar, pero por eso no encuentro nada de denominaciones en la palabra de Dios, porque nada de eso está en el corazón del Señor, ¿vale? Vuelvo a repetir, ¿somos cristianos o no somos cristianos? No hay nada más que eso. ¿Qué es un cristiano? Aquel que entrega su vida a Jesucristo y que vive como Cristo. Es un seguidor, es un discípulo de Jesús. Y ya está. ¿Vale? Entonces, si no podemos enfocar la unidad desde el punto de vista doctrinal, ¿cómo lo podemos enfocar? Bien, pues aquí es donde yo te quiero dar un pequeño consejo.
La unidad, por supuesto, es un objetivo muy importante, pero como te acabo de decir y como lo he podido experimentar durante muchos años, si se enfoca desde el prisma doctrinal va a ser totalmente imposible. Ahora bien, ¿cuál es el consejo que yo te quiero aportar en esta lección? Es que debes enfocarte en lo que es la unidad del Espíritu o en el Espíritu. Mira, acompáñame a Efesios 4:3, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿vale? No la unidad en la doctrina, sino la unidad del Espíritu. Esta unidad, sin llegar a ser utópica, o sea, sin llegar a ser irrealizable, es difícil de mantener. Así que hay que estar solícitos. Como dice la nueva versión internacional, este mismo pasaje, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, porque sigue siendo un objetivo del enemigo. Así que la unidad en el Espíritu se refiere a la unión que sentimos con otros hermanos en una misma visión, proyectos, forma de entender la vida cristiana o planteamientos de objetivos, ¿vale? La unidad en el Espíritu en minúsculas es algo que puedes ver y se produce de forma natural. Cuando tú llegas a una congregación, que hay muchas personas, siempre se producen como grupos, por edades, por hobbies, por afinidades diferentes. Eso sería como una unidad en el Espíritu, pero en minúsculas, ¿no? A lo que yo me estoy refiriendo aquí es la unidad en el Espíritu, pero en mayúsculas, ¿vale? No me refiero a una afinidad por gustos, hobbies o aficiones, sino a una unidad en lo que nos mueve el Espíritu. Es que encuentro a personas que tienen la misma visión dada por Dios o encajamos en el mismo proyecto, en la misma forma de la vida cristiana o tenemos el mismo deseo de parte de Dios. Esa es la unidad en el Espíritu. Y a eso es a lo que yo te animo a que aspires. Porque eso sí es realizable. Aún así es difícil de mantener, pero sí es realizable. El problema con la doctrina, con la unidad desde el punto de vista doctrinal es que es utópica. Entonces te vas a desgastar, vas a sufrir mucho y no vas a conseguir prácticamente nada, ¿de acuerdo? Así que lo que yo te animo es a que busques la unidad en el Espíritu, ¿vale? Como dice la palabra de Dios. Quiere decir que te unas a los hermanos que Dios ha puesto en ellos un mismo sentir que tú, en una misma visión, en un mismo objetivo, con una misma proyección, una misma forma de entender la vida cristiana. Únete en primer lugar a ellos y crea algo para el Señor, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué es importante la unidad en el Espíritu? Porque hay un peligro del que yo quiero también aconsejarte para que no caigas, ¿vale? Cuando Dios te llama a algo, cuando Dios te aparta, te consagra para una visión, recibes un llamado de Dios. Hay una trampa que se usa mucho, que el enemigo lo está usando mucho y que te quiero prevenir de ella para que no caigas en ella. Cuando tienes un llamado de Dios para algo específico, va a haber dentro de la misma iglesia, amparado por el escudo de la unidad, un movimiento para intentar frenarte, para intentar retrasarte, para intentar ralentizarte. Tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque va a haber hermanos, va a haber iglesias que van a querer unirse de alguna forma o que te unas a ellos en proyectos comunes o al escuchar tu visión o al escuchar lo que Dios ha puesto en ti, van a querer de alguna forma compartir eso, pero ellos no están llamados a eso, no hay una unidad en el Espíritu. Simplemente hay una unidad malentendida que el enemigo usa para retrasarte. Te pongo un ejemplo así rápido, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifica a Isaac, imagínate, ¿no? Dios le dice a Abraham, y sacrifícame mañana a Isaac en tal lugar. Si Abraham hubiese tenido que ponerse de acuerdo con varias personas para llevar a algo que Dios le dijo a él, seguramente hubieran tardado más, no le hubiera dado tiempo porque uno no estaría preparado a tiempo, porque uno no lo vería bien, porque a este habría que convencerlo. Entonces, en el reino de Dios no nos movemos así. Quiero decirte que si Dios te ha dado un llamado, que si tú tienes una visión, no permitas que el enemigo use este falso concepto de unidad para retrasarte, para ralentizarte, ¿vale? Y para que te sientas mal o para manipularte,
Ah, no, pues esta persona es un lobo solitario, él no quiere hacer nada con los demás. No se trata que no quiera hacer nada con los demás. Es que primero estoy priorizando la unidad en el espíritu. Quiero unirme a los hermanos que tienen la misma visión para que yo pueda hacer lo que Dios me ha encomendado, ¿vale? Eso es muy importante que quiero que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque hay personas también, tristemente, dentro del pueblo de Dios que tienen espíritus incorrectos, ¿vale? Un ejemplo de esto lo encontramos cuando Moisés envía a los 12 espías a explorar la tierra prometida. 10 de ellos le dan un informe negativo al pueblo y 2 de ellos le dan un informe positivo. Y fíjate la expresión que usa aquí el Señor. En Números 14:20 dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que me vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual jura sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, escucha esto, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Josué y Caleb, Dios usa la expresión que hubo en ellos otro espíritu diferente al resto de los 10, ¿vale? Así que dentro del pueblo de Dios vas a encontrar cristianos con un espíritu diferente al tuyo en ese sentido. Entiéndeme, no me refiero al Espíritu Santo, ese es el mismo en todos. Sino un espíritu diferente quiere decir que la actitud suya en ese momento, o su visión, o su forma de entender las cosas es muy diferente a ti. Y si tú intentas hacer algo conjuntamente con ellos, o si intentas llevar a cabo tu visión, pero haciéndolo de forma conjunta, vas a fracasar. Y el enemigo está usando muchas armas para ralentizar, para hacer fracasar a hombres que tienen un llamado de Dios para hacer algo en específico, ¿vale? Y eso es lo que quisiera advertirte en esta lección. No busques la unidad en la doctrina, busca primero la unidad en el espíritu, ¿de acuerdo? Y ten mucho cuidado con los cristianos que tienen un espíritu diferente al tuyo, ¿vale? Y ahora vamos a terminar de ver ese punto. ¿Qué hago entonces con las personas que tienen un espíritu diferente al mío? Muy bien, para eso quiero introducir ahora lo que es el convencimiento, la teoría del convencimiento. Y para eso quiero leerte un pasaje un poquito largo del apóstol Pablo, que es donde saco este principio y es muy importante que lo entiendas. Dice Romanos 14:1, dice: recibid al débil en la fe, está hablando el apóstol Pablo, pero no para contender sobre opiniones, o sea, no para pelear, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Ahora escucha bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esa es la clave. Esa es la doctrina, el principio del convencimiento, ¿vale? ¿Vale? Cada uno debe estar plenamente convencido en su mente de lo que cree en ese momento, hasta que el Señor, o lo ratifique durante el tiempo o lo pueda cambiar. Porque todos nosotros al principio pensamos cosas, después vamos madurando, vamos teniendo experiencias que nos obligan a cambiar conceptos doctrinales o teológicos, ¿vale? Y eso es normal, eso es totalmente comprensible porque cada uno venimos de contextos totalmente diferentes, ¿vale? La palabra de Dios nos habla que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. No hay ningún cristiano que piense lo mismo del primer momento, que se convierte hasta el final de sus días, porque va cambiando, va aprendiendo, y a lo mejor en su primera iglesia le enseñaron ciertas cosas, pero después él ha ido viendo, experimentando, formándose de otra forma, o el Señor mismo le ha ido mostrando otro camino, y va madurando y va cambiando puntos de vista.
Esto no es que eres un veleta, esto no es que eres un hereje, no. Esto es que simplemente estás aprendiendo según el camino del Espíritu Santo, según tus propias experiencias, según lo que estás viendo, según tu maduración con la palabra de Dios, y vas renovando tu entendimiento, y puede ser que veas cosas diferentes. Puede ser que en un principio entendieras las cosas de una forma y después con el tiempo los veas de otra. Eso es natural y es normal. Ahora, lo que dice Pablo es que lo que tienes que tener claro es en lo que crees. Tienes que estar plenamente convencido de qué es lo que crees y por qué lo crees, ¿vale? Esté bien, entre comillas, o esté mal. Ahora te explico eso, ¿vale? Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, tal. Bueno, ahí podéis seguir todo el texto, pero déjame que adelante hasta el versículo 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí está hablando Pablo de cristianos débiles y cristianos fuertes, ¿vale? Que tienen que encontrar un punto en el que puedan trabajar juntos para llegar a la paz, ¿vale? Y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Está hablando de la comida como pone otros ejemplos, ¿vale? Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dice el versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tú estás convencido de algo, eso es lo que debes hacer, y bienaventurado eres si tú no te condenas a ti mismo en lo que estás aprobando, ¿vale? Pero el que duda, dice el versículo 23, sobre lo que come, que es el ejemplo que está poniendo el apóstol, es condenado, porque no lo hace con fe. Está dudando, no lo hace con convencimiento. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿vale? O sea, ¿qué es la teoría? ¿Qué es el principio? ¿Qué es la doctrina? Más que la teoría, ¿qué es la doctrina del convencimiento que yo enseño? Es que debes estar, yo enseño porque lo veo a Pablo que lo enseña, es que debes estar plenamente convencido de lo que crees, aunque no sea correcto. Y ahora déjame que te amplíe un poquito el cuadro para que lo puedas entender. Dios quiere que su pueblo ande en unidad, ¿vale? Eso es indudable. Ahora bien, yo no te aconsejo que lo enfoques desde el punto de vista doctrinal porque es utópico, es imposible de realizar. Te aconsejo que busques la unidad en el espíritu para trabajar en un proyecto común. Vale, Alejandro, pero una vez que hago esto, ¿qué hago con el resto del cuerpo de Dios? Porque el Señor me sigue hablando de la unidad, y así es. Con el resto del pueblo de Dios tienes que amarlos, tienes que tolerarlos, tienes que respetarlos y tienes que buscar la unidad. Y aquí vamos a añadir el último concepto de hoy, que es el concepto de mínimo denominador común. ¿Qué es el mínimo denominador común? Es que según aquí yo entiendo, el apóstol Pablo nos enseña que hay un núcleo de doctrina que es innegociable. Por ejemplo, Jesucristo es Dios, no es un profeta, no es un hombre, no, es Dios. Eso sí sería innegociable. ¿Vale? Hay un núcleo que es innegociable, pero después hay doctrinas que son periféricas, que tú en algún momento de tu vida puedes interpretarlas de una forma u otra y son secundarias. ¿Vale? Lo que yo entiendo que dice el apóstol Pablo y lo que yo enseño es que en el núcleo, ese mínimo denominador común que nos enseñaban en matemáticas, ¿vale? En doctrina es lo que debemos respetar, ¿vale? Es el ejemplo que está poniendo aquí Pablo. Si un hermano cree que comer cierto alimento es pecado y tú has madurado y te das cuenta por la palabra, por tu estudio, que no es así, ¿vale? Lo que está Pablo diciendo es, como ese caso no pertenece al núcleo de la doctrina, a lo nuclear de la doctrina, sino que son doctrinas periféricas, lo que aquí el apóstol Pablo enseña que el cristiano más fuerte, por amor al cristiano débil, ¿vale? Intente no dañarle hasta que ese hermano llegue a pensar o a madurar o a solucionar ese conflicto en su vida, ¿vale? Entonces lo que desprendemos aquí es que la unidad Dios quiere que la persigamos. Lo que yo te aconsejo es que no te centres en la doctrinal porque es utópica, que busques la unidad en el espíritu, como nos dice Efesios, es decir, con hermanos que Dios haya puesto en ellos y en ti la misma visión, la misma forma de ver las cosas, un mismo espíritu, ¿vale? Que no te dejes manipular por la trampa de cuando tienes un llamado de Dios. El enemigo va a intentar usar a hermanos, a otras iglesias, para frenarte con la excusa de la unidad mal entendida. Es decir, no, es que entonces tú no estás fomentando la unidad. No, no es que estés fomentando la unidad, es que tengo un llamado y tengo que hacer las cosas como yo siento que debo hacerlas. Si vosotros no estáis plenamente de acuerdo con eso, dice Eclesiastés que los que no están de acuerdo no pueden caminar juntos.
¿vale? Entonces, respecto a eso, tengo que seguir la unidad en el Espíritu. Ahora, tú sigues siendo mi hermano, aunque no estemos de acuerdo, aunque no haya en este momento el mismo Espíritu en nosotros, sigues siendo mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que entra a decirnos Pablo? ¿Y dónde introduzco yo el principio del convencimiento? Que sea lo que sea que tú pienses. Por ejemplo, si tú crees que el bautismo del Espíritu Santo, que es una doctrina periférica, tú crees que es real y que se experimenta hoy en día, ¿vale? En el sentido que viene con la señal de las lenguas, que te capacita a un nuevo nivel espiritual, ¿vale? Tienes que estar plenamente convencido de eso. Si tú crees que eso no es así, que es un error doctrinal, da igual en este sentido, tienes que estar plenamente convencido. El problema que dice Pablo es que no dudéis. La postura que tú escojas sobre cada doctrina tienes que estar convencida hasta que Dios te muestre otra cosa, ¿vale? Entonces es como no seas ni frío ni caliente, o sea, no seas tibio o frío o caliente, ¿no? Posiciónate, es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque cuando te posicionas, tu fundamento es firme y yo puedo seguir edificando. Quizá el día de mañana Dios cambie cosas, seguramente lo hará. Pero el problema es que cuando no tienes una base firme, sobre una base que se mueve, no se puede edificar. Y los días van pasando. Entonces Dios, a través del principio del convencimiento, nos dice, estate convencido de lo que creas. Yo ya me encargaré de cambiar cosas el día de mañana, pero estate convencido. Entonces, ¿qué hacemos con un hermano que está convencido de A y un hermano que está convencido de B? Pues aquí es lo que dice Pablo, lo que enseña acerca de la unidad es el mínimo denominador común. Dentro de un núcleo básico, todo lo que sean doctrinas periféricas, intentar buscar la paz, el mutuo acuerdo, ceder, tolerar, pero todo en lo que sea periférico. Ojo, pero no en tu visión, no en tu llamado, donde ahí, como te repito, tienes que buscar trabajar con personas que compartan tu espíritu, ¿vale? Porque después con las personas con el tiempo pueden cambiar de opinión, ¿de acuerdo? Así que ese es un poco el cuadro completo como yo lo veo, como yo lo entiendo acerca de la unidad, ¿de acuerdo? No permitas que se use como un arma para distraerte de tu llamado, ¿vale? Entiéndelo bien. Y con las personas con las que estás, o sea, tenéis diferentes opiniones sobre doctrinas, ¿vale? Respétalas, busca la unidad en ese sentido. No entres en discusión, no entres en debates, no seas peleón, no estés siempre intentando llevarte la razón o forzar las conversaciones para discutir, porque eso no edifica, ¿vale? Intenta buscar ese mínimo denominador común. Si tú eres un cristiano más fuerte, no uses eso para humillar al débil, sino que en ese sentido, en pro de la unidad, por amor a ese hermano, tolera, ama, respeta y tú mismo restríngete un poco. Pero ojo, nunca, cuando hablamos de tu llamado, nunca que eso lo use el enemigo como una trampa maquillada para frenarte, para bajarte de lo que tienes que hacer en Dios. ¿De acuerdo? Espero que me haya podido hacer entender y explicar con claridad. Por favor, de cualquier lección, cualquier capítulo que tengas dudas, escríbenos al correo que te dejamos al final del capítulo y te responderemos en privado, ¿vale? Y te lo aclararemos con más detalle. ¿De acuerdo? Así que ese es un poco el cuadro que quería enseñarte acerca de la unidad. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos con esto? Que el enemigo quiere hacernos ver, algunas denominaciones, algunos grupos cristianos, que el núcleo básico, ¿vale?, es mucho más amplio de lo que es. Entonces mete muchas doctrinas secundarias, el núcleo ese básico se hace más grande y ahí cada vez hay más conflictos, más discusiones y se entra en esa sensación de que no debo de ceder en esto. Y ya son cosas secundarias, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que hay un mínimo denominador común que es por el que debemos luchar, ¿vale? Que no estoy defendiendo ni mucho menos que se respeten falsas doctrinas ni que se acepte todo, para nada, pero que no es tan amplio ese núcleo como a veces algunas denominaciones, algunas iglesias nos quieren hacer ver, ¿vale? Pero que una vez que salimos de esto en las doctrinas secundarias periféricas, por amor a la unidad, en búsqueda de la unidad que Dios nos manda, debes siempre buscar la tolerancia, el amor y el respeto. Pero ojo, nunca que esto se use para moverte de lo que Dios te ha dicho que hagas, ¿vale? Porque en ese sentido vas a tener mi consejo, que te enfoques siempre en la unidad del Espíritu, ¿de acuerdo? Preguntas del capítulo de hoy. ¿Cuál es la enseñanza del convencimiento? Resúmela con tus propias palabras. Copia un versículo bíblico que nombre una falsa doctrina. Y la tercera, ¿qué queremos decir con la expresión mínimo común denominador doctrinal?
Pues ahí están las preguntas. Espero que esta lección te haya sido de ayuda, que te haya aclarado dudas, que te haya añadido otro punto de vista importante, diferente, que te haga pensar. Y si tienes cualquier duda que no se te ha aclarado al leer el libro o al escuchar la lección, por favor escríbenos en el correo. Próximo capítulo, capítulo 35. Vamos a hablar de los ángeles, pero los ángeles buenos, ¿vale? Vamos a dividir en dos capítulos, los ángeles buenos, los ángeles santos, después los demonios, los ángeles que cayeron, que eso formará parte de un capítulo aparte. Pues muchas gracias una vez más por estar ahí, gracias por escogernos, gracias por seguir con deseos de formarte, de aprender y que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón. En este momento quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.